Buenas tardes, profesora. Este es mi resumen de las dos primeras lecturas, Punto de inflexión y Leña y velas. En la primera lectura, Punto de inflexión, conocemos acerca de Edward Palmer, quien es descrito por su hijo de una manera fascinante, ya que él podía hacer muchas cosas, entre estas era un albañil, constructor, maestro e incluso era un músico. Después nos enteramos un poco acerca de su vida y nos enteramos que su madre murió dándolo a luz, haciendo que él vaya a una familia adoptiva. Su familia adoptiva lo trataba mal, tanto sus hermanos y hermanas y sus papás. Y su familia adoptiva eran cristianos, lo cual hizo que Desmond Palmer a la larga creara una mala idea acerca de los cristianos, e incluso que no creyera en la iglesia. Su hijo nos sigue contando que su padre va a la iglesia pero no cree exactamente en la religión. Y nos enteramos que su padre iba a las cosechas y de ahí generaba ingresos. Una vez nos cuenta su hijo, cuando su hijo tenía 17 años, nos cuenta que fueron a una cosecha y su padre vio un auto muy bonito y decidió comprarlo. Llegó a un acuerdo con el dueño y logró comprarlo. Al final de la cosecha, él y su hijo se dirigían a su casa. Lo que no sabían era que este auto tenía un defecto, el cual era apagarse a falta de nafta, apagarse sin previo aviso. De camino de regreso, el auto se apagaba y ellos tenían que esperar un largo tiempo para que se vuelva a prender. En una de esas el auto se apagó en la noche en una carretera la cual era conocida como la carretera más peligrosa que había, ya que en esa carretera, en ese camino se habían suscitado varios robos e incluso muertes. En esos momentos su padre, es decir, Edward Palmer, decide orar y pedir ayuda a Dios al recordar su niñez y pide ayuda. Después de esto, seguidamente aparece un hombre misterioso en caballo y se acerca a ellos y le pregunta a Edward Palmer si tenía una pistola para vender. Y resulta que Edward Palmer sí tenía una, calibre 22. Y el hombre misterioso le ofrece $50 por la pistola. En la historia nos dice que Edward Palmer, aunque le hubieran ofrecido una cantidad más pequeña, él hubiera aceptado. Una vez efectuada la compra, el hombre misterioso desaparece. Y Edmond Palmer lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. Inmediatamente Edmond Palmer agradece por el milagro a Dios. Desde ese entonces su papá, es decir, Edmond Palmer, no olvida la ayuda que Dios le brindó en esa ocasión. Y hasta ahí concluye el primer capítulo, es decir, la primera lectura, Punto de inflexión. La segunda lectura se titulaba Leña y velas. En esta pequeña historia nos enteramos acerca del diácono P, quien era, quien era una persona que había quedado prácticamente en la bancarrota por ser garante de una persona que después desapareció. Él tenía a su esposa casi agonizante y tenía a sus hijos. Él estaba muy preocupado porque no tenía cómo hacer salir adelante a su familia, es decir, no tenía dinero. Una vez nos dice que el diácono P oró en la mañana a Dios pidiendo ayuda. Explícitamente oró y seguidamente se fue a buscar un trabajo. Nos dice que después de un día de buscar trabajo y no encontrarlo, él llega a su casa. Al llegar a su casa, sorprendido, mira mucha leña que había en su casa. Inmediatamente le pregunta a sus hijos quién había traído la leña y sus hijos le dice que un hombre lo había buscado y como no se encontraba, él dejó la leña. Su padre pidió a sus hijos que describieran a la persona que había traído la leña y sus hijos lo hicieron. Inmediatamente el diácono Pérez se dio cuenta quién era y era el señor Kraft, quien era el enemigo del diácono P. Después de esto, el diácono P se dirigió hacia donde trabajaba el señor Scraff y fue a preguntarle por qué había dejado la leña, si ellos estaban peleados.
Después de esto, el señor Kraft le explica al diácono P que él estaba toda la mañana con un pensamiento en su cabeza, y ese era una voz que le decía que vaya a dejar leña y velas a la casa del diácono P. En un inicio el señor Kraft no escuchó, pero ya después lo hizo, y por eso fue a dejar la leña y las velas a casa del diácono P. Y así concluye la segunda lectura.